que acudía al ambulatorio por las recetas de su madre, presentaba cifras de 160 sobre 100 y a los 15 minutos 164 sobre 98. El paciente se encuentra bien. En su historia, el último registro es de un catarro hace 4 años y no viene reflejado nada llamativo en sus antecedentes personales. ¿Cuál sería la actitud más adecuada? La 1 dice administrar nifedipino sublingual y actuar en función de la respuesta. La 2 es administrar una tiazida y programar para el estudio de su hipertensión arterial. 3 es programar al menos 2 citas para realizar despistaje de hipertensión arterial. La 4, recomendar dieta hiposódica, ejercicio aeróbico por 30 minutos al día, consumo limitado de alcohol, evitar situaciones estresantes y programar cita para estudiar su hipertensión arterial. ¿Y ustedes qué piensan que pueden hacer? Ni la primera ni la segunda, obviamente, ¿no? Bueno, omitiendo las 2 primeras, es programar al menos 2 citas para realizar despistaje de hipertensión arterial. La otra es recomendar dieta hiposódica, ejercicio por 30 minutos, consumo limitado de alcohol, evitar situaciones estresantes y programar cita para estudiar su hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál es? ¿La D? Pero si tienes una sola cifra de presión, ya no tienes diagnóstico. Tener una cifra aislada, sin síntomas, acuérdense que no es diagnóstico. Lo primero que se tiene que hacer es otra cita y 2 o 3 citas más para ver si es hipertenso. Ya si es hipertenso, es que siga bajo modificación del estilo de vida. Sí, era recomendar al menos 2 citas. Sí, acuérdense que ahí, por eso hay que, cuando lean eso, piensen en cómo debe ser, porque si ustedes se van y dicen, pues es que ya tiene esas cifras, ya lo considero hipertenso. Nada más fue una sola cita, sin síntomas, y fue un hallazgo. Es lo mismo que les pasa cuando ustedes están en la consulta, tienen su consulta, pues si llega un paciente con esas cifras por primera vez, no de entrada le van a decir, ya es hipertenso, ya hay que hacer esto y esto. Si ya lleva un récord de varios días o una semana con cifras de más de 140-90, entonces sí es hipertenso. Entonces lo que sigue es hacer modificación del estilo de vida, y ahorita lo que vamos a ver, se recomienda que si no tiene factores de riesgo, 6 meses hacer modificación del estilo de vida y volverlo a citar. En caso de que no, entonces ya empieza a dar tratamiento antihipertensivo. Pero lo ideal es primero modificación del estilo de vida, siempre y cuando ya se haya hecho el diagnóstico de hipertensión. Como mínimo serían 3 días, o sea, 3 días diferentes. Sí, las normas creo que dicen que deben ser más de 2 días con cifras mayores de 140-90 para decir que ya tiene diagnóstico de hipertensión. Por eso ahí dicen, bueno, otros 3 días, y si ya tiene el diagnóstico o la medición está más de 140-90, pues ya se hace el diagnóstico y el siguiente paso es la de modificar el estilo de vida. ¿Sí? Les digo, si ustedes analizan, si está sencillo de que ustedes lo hacen, pero a lo mejor al momento de que dicen, bueno, si ya tienen las cifras altas, ¿para qué me voy a darle otra cita? Que es muy diferente si llega un paciente que tiene 200 con 120 y debuta y tiene síntomas, pues obviamente yo ya no voy a esperar a ver si es hipertenso. O sea, si ya tiene, me parece, o en el otro caso que ya tiene problema en el ojo y todo, pues ya es hipertenso. Pues ahí acuérdense que cuando hay una cifra aislada con sintomatología, el diagnóstico no es esperarse a hacer varias tomas de presión. Si ya tiene cierta afección a algún órgano blanco, ya es hipertenso y hay que empezar el tratamiento. A diferencia de alguien que no es hipertenso y que es un hallazgo así por casualidad, que eso es muy común, que van a las farmacias, si han estado en los pueblos pequeños, es muy común que la gente vaya, que la farmacia le tome la presión, o la enfermera de lado o la partera. Entonces de repente, no, pues es que ya está la presión muy alta, y ellos mismos empiezan, pues Captopril, que es lo más común que a ellos se les ocurre, o que tienen ahí a la mano y se les empiezan a dar, pero sin realmente hacer un diagnóstico de hipertensión. Ellos nada más por las cifras de presión consideran que ya hay hipertensión, pero no es lo ideal. ¿Qué más bien? Sí. Los familiares traen urgencias a una mujer de 63 años con historia antigua de hipertensión y diabetes.
porque en las últimas 24 horas está incoherente. En la exploración se observa desorientada, TA de 230 sobre 160, frecuencia de 25, pulso de 110, temperatura de 36.7. Se ausculta, en la auscultación pulmonar hay crepitantes bivasales y en la cardíaca solo se evidencia un cuarto tono. No hay organomegalias ni focalidad neurológica, solo está orientada respecto a las personas. La familia refiere que había dejado de tomar los hipotensores hacía varias semanas. Se monitoriza a la enferma y se insertan vías arterial y venosa. Una TAC craneal excluye hemorragia y masa intracraneal. ¿Cuál de los siguientes es el paso más adecuado que debe darse a continuación? Observar a la enferma durante 1 hora en una habitación tranquila antes de dar medicación, esperar los resultados del laboratorio antes de decidir tratamiento específico, administrar nitrogluciato sódico en infusión IV, administrar diazócido sódico en bolos IV. ¿Qué hacen? El nitrogluciato. Bueno, el diazócido antiguamente se utilizaba igual para emergencia hipertensiva. El problema es de que sí se baja, pero hay picos. No es, bueno, de hecho ya no lo hay en los hospitales, pero antiguamente se lo había y se usaban en bolos para bajar la presión arterial. Entonces ahí tiene sintomatología, pero tiene un tumor. No, que tenía una masa. Excluye hemorragia y más. ¿Excluye? Excluye. Bueno, ya entendí, tenía un tumor de agua. Le dan nitrogluciato entonces. ¿No? ¿O no se le dan nitrogluciato según el CTO? Sí. ¿En drogas? No, bueno, si tienen al menos un síndrome de abstinencia, a veces después de que han inhalado o se han aplicado, sí llegan con esa expresión, pero como síndrome de abstinencia, que si tiene hipertensión, taquicardia y todo, tiene mucha ansiedad. ¿Usted tenía una novedad por ahí? Sí, tengo varios. Encontré un bando de cardiología. Entonces, paciente de 17 años que requiere palpitaciones súbitas, disnea y mareo. De hasta 4 horas de duración, con remisión espontánea, electrocardiograma de urgencias con taquicardia de complejo estrecho, frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, estable hemodinámicamente. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son maniobras vagales, adenosina, amiodarona, metoprolol y digoxina. ¿Qué vimos ayer? A ver, si está asintomático, aunque tiene 180 de frecuencia, ¿qué es lo primero que les puse ahí? Maniobras vagales es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? En la arritmia sospechada en este paciente, ¿qué respuesta puede provocar esta maniobra? Tiene frecuencia de 180 y hace maniobra vagal, no baja la frecuencia, porque la frecuencia cardíaca. En caso de no respuesta a la maniobra inicial, ¿qué medicamento a qué dosis debe administrar? ¿Qué pusimos ahí? Adenosina 5 miligramos en bolo, metoprolol 5 miligramos IV, digoxina 0.5 miligramos IV en bolo, verapamilo 5 miligramos IV en bolo, adenosina 12 miligramos IV en bolo. ¿Qué edad? Adenosina. Si es lo que les puse ahí, maniobras vagales, adenosina y si no, verapamilo. Ahí la sugerencia es que se pongan a leer ese tipo de
O sea, con lo que ya están leyendo, lo menos es estar leyendo y estudiando esto, pero lo más práctico para que les sirva es ponerse a leer puros casos clínicos, porque si no, no les va a ir muy bien, porque yo creo que la habilidad que no han adquirido o que les hace falta es esa, que a lo mejor saben mucho teoría, pero al momento de ver qué es lo que van a poner, no saben qué van a poner. Como que todo, como saben todo, dicen, pues es que todo se hace, pero ¿cuál es el orden? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Doctor, en el caso de la adenosina, por ejemplo, se le pone IV, ¿cuánto tiempo hay que esperar para poder iniciar entonces con verapamil si no se corrige? Se supone que la adenosina es así inmediatamente como la vas pasando, inmediatamente revierte. Pero si ves que no, 5 minutos y se vuelve a intentar con la adenosina, si no ya con verapamil. O sea, son 2 intentos de adenosina después de verapamil. Sí, pero eventualmente con la adenosina revierte rapidísimo. Sí, porque, bueno, tú pudiese venir así y no sé. Sí, pero eventualmente nada más es así como muy completo, nada más es una sola pregunta y si ya dan la respuesta. Y si ven, excepto esa que tenía adenosina 2 dosis, es así como un distractor que si no te la sabes, bueno, pues es que pues es adenosina, pero ¿cuál es la dosis? ¿Sí? Entonces, la sugerencia es eso de que ahora que están leyendo las clases, traten de, si tienen, por ahí me decían que hay unos libros de puros casos clínicos. Entonces, igual agarrar ya leyendo y ponerse a resolverlos. ¿Sí? ¿Y cuál es? Pues Son los lunch. Algunos de puros. Sí, entonces ahí la sugerencia, obviamente lo ideal es que se esfuercen ustedes a contestarlos, si no, ya después regularmente vienen las respuestas. Cuando vienen las respuestas, les dan la explicación de por qué es la respuesta adecuada. ¿Sí? Pero lo ideal es que primero lean esto y ya como una parte, como evaluación, autoevaluación de ustedes, pónganse a contestar esos tipos de exámenes y yo creo que van a aprender más de ese tipo de exámenes que realmente lo que les estamos dando, bueno, sí les va a ayudar así a ubicarse otra vez y a recordar muchas cosas, pero realmente lo que les va a funcionar más es ese tipo de exámenes o libros que tienen puros casos clínicos, que al final del examen nacional son puros casos clínicos. ¿Sí? Y pues ahí les digo, pueden saber mucha teoría, pero si no saben contestarlo, no funciona, no sacan el puntaje que ustedes quieren. Y a veces es que está muy fácil, sí, pero si no saben resolver ese tipo de exámenes, entonces no obtienen el resultado que ustedes quieren. ¿Sí? Entonces les digo, ahí la sugerencia, traten de hacer esos ejercicios y les va a ayudar más. Les digo, si hay que leer esto, pero de alguna forma, con lo poquito que ahorita vieron en los casos clínicos, ya vemos que sí, más o menos lo que les dimos, pues sí, tienen que aprendérselos, aunque es ya muy digerido, pero sí es lo más importante. Sí, se menciona que la prevalencia en México es aproximadamente el 24% en adultos y que el 30% de sus pacientes son gente mayor de 20 años. Se estima que aproximadamente hay 15 millones de casos de hipertensos en México entre los 20 y 60 años y que la mitad de la población ignora que es hipertensa y que solo se detecta entre un 13 al 22%. ¿Sí? Y que menos de la mitad de los que se conocen hipertensos toman medicamentos, ¿sí? Y que obviamente un porcentaje muy bajo es el que está controlado. Ahora, ¿qué es lo grave o lo importante de saber identificar y obviamente manejar el paciente? De las recomendaciones que da todas las guías o las sociedades, tanto europeas como de Estados Unidos, es que se debe controlar lo más que se pueda la presión arterial. Ahora, bueno, dentro de
Las causas, acuérdense que tenemos hipertensión arterial primaria, 95%, que frecuentemente no sabemos cuál es la causa, y de las secundarias, sobre todo se van a sospechar en gente joven con cifras de presión muy altas, y de estas las más comunes son las que son a nivel renal, ¿sí? Y obviamente problemas endocrinológicos son otras causas, y bueno, un porcentaje mínimo son de otras causas que no son ni renales ni endocrinológicas. Dentro de la fisiopatología, ¿sí? Aquí lo importante es que acuerden que la presión arterial está dada o es por la cantidad de sangre que se va a entrar en un momento que es el gasto cardíaco y por las resistencias periféricas. Todo lo que modifica el gasto cardíaco, que en este lado lo tenemos, va a hacer que la presión suba. Entonces, dentro de todo lo que también va a modificar las resistencias, va a hacer que también se eleve. Entonces, tanto para resistencia como gasto cardíaco hay ciertas alteraciones genéticas. Entonces, hay cierta predisposición genética que se tiene y esto provoca de alguna forma que tenga una carga importante todas la carga genética que uno trae para hipertensión. En el caso del gasto cardíaco, todo lo que son la modificación del sodio y obviamente en forma secundaria la retención de volumen va a hacer que incremente la recarga. Y obviamente por otro lado está la actividad del sistema simpático. Frecuentemente los pacientes hipertensos la actividad simpática está muy incrementada y eso va a hacer que haya vasoconstricción por un lado y por otro obviamente va a haber alteraciones en la perfusión renal y va a echar a andar mano de todos los cambios hormonales que tienen que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Y obviamente, bueno, todo lo que tiene que ver con resistencias, tenemos desde factores que tienen que ver con el endotelio, tanto sustancias vasodilatadoras como vasoconstrictoras. Se supone que se pierde cierta cantidad de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico o la función del óxido nítrico y que se incrementan las sustancias vasoconstrictoras. De ahí mismo que hay, se agrega otros factores como es la obesidad, que de alguna forma va a hacer que aumenten más las resistencias, al igual cuando hay alteraciones en los niveles de insulina, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esto, los factores, tanto los que tienen que ver con gasto cardíaco como resistencias periféricas, se van a estar alternando y todo eso va a contribuir que el paciente se haga hipertenso. Bueno, clasificaciones, las más conocidas son las del JBC-7 y bueno, actualmente el 8, que realmente es lo mismo, nada más que hay ciertas recomendaciones. Entonces, las cifras de presión, acuérdense que para decir que alguien es hipertenso debe tener presiones de 140 o más de sistólica, 90 o más de diastólica. Y bueno, en el caso de JBC-7, las cifras que manejan como estadio 2 son presiones de más de 160 de sistólica y más de 100 en diastólica. Hay un concepto que ellos manejan que se llama prehipertensión, en donde las cifras son de 120 hasta 139 de sistólica, de 80 a 89 de diastólica. En relación a lo que es la norma oficial mexicana, las cifras son algo parecido, excepto que aquí va a manejar lo que son de estadio 1, 2, 3, en el cual el 3 las cifras de presión son más de 180 en sistólica, más de 110 en diastólica. Y aquí también manejan lo que es hipertensión sistólica aislada, que es más de 140 sistólica con diastólicas menores de 90, ¿sí? Que es la diferencia con el JBC-7. La Sociedad Europea prácticamente maneja los mismos rangos de presión que la norma oficial mexicana, ¿sí? Entonces, igual, hipertensión sistólica aislada es de más de 140 sistólica con diastólica de menos de 90. Bueno, los objetivos es reducir los eventos vasculares cerebrales hasta un 40%, reducir la presencia de infarto hasta un 25% y reducir la presencia de insuficiencia cardíaca. Ayer que veíamos insuficiencia cardíaca, veíamos que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca izquierda va a ser la hipertensión. Entonces, un objetivo de que el paciente mantenga presiones adecuadas es que no vayan a llegar a insuficiencia cardíaca. Sí, que al final, como les decía,
los pacientes llegan y cuando les dicen es que ustedes es hipertensos, pero no estoy enfermo del corazón, pues en este momento no, pero en cualquier momento va a desarrollar todo este tipo de enfermedades si no se controla adecuadamente la presión. Bueno, hay factores de riesgo, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo tenemos el género, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, en cardiopatía isquémica, que la edad es mucho menor. En el caso de la hipertensión, los hombres por la edad y es un factor de riesgo si son más de 55 años, la mujer más de 65 años, obviamente el tabaquismo, la presencia de dislipidemia, colesterol total más de 240, con el LDL, ¿sí? Con cifras mayores de 160, con HDL menor de 40, el antecedente obviamente de la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Independientemente si ya hay un antecedente de alguna enfermedad cardiovascular, pueden ser hombres menores de 55 años o mujeres menores de 65, la obesidad, que es otro de los factores de riesgo más importantes, y que sean sedentarios. Obviamente, en relación al daño a órgano blanco, pues, tenemos la hipertrofia del ventrículo izquierdo como manifestación de afección al órgano blanco, el grosor íntima media por la presencia de placas de ateroma, la elevación de creatinina, ¿sí? Y la presencia de microalbuminemia. Ya un daño orgánico establecido, lo que vemos la nefropatía, ¿sí? Obviamente ya una insuficiencia renal, una retinopatía, problemas de insuficiencia arterial periférica, y si el paciente ya tuvo un evento vascular cerebral o un evento isquémico coronario. Bueno, realmente es lo mismo. Entonces aquí, acuérdense que para hipertensión, el factor de riesgo de edad en relación a hombres es mayor de 55 y en las mujeres mayor de 65. Bueno, los órganos blancos que va a afectar es el corazón. El corazón inicialmente hay hipertrofia, favorece a la presencia de cardiopatía isquémica y obviamente insuficiencia cardíaca. A nivel cerebral puede haber infarto cerebral o puede haber hemorragia o ataques isquémicos transitorios. A nivel renal, la nefropatía hipertensiva, que al final era lo que comentaba su compañero, desde el punto de vista histológico, pues va a haber esa afección a nivel renal, enfermedad arterial periférica, y a nivel de ojo, pues la retinopatía de diferentes grados hasta llegar a papiledema como manifestación más importante y de un grado más avanzado por hipertensión arterial. Bueno, esto nada más es para que recuerden, tomar la presión arterial debe haber todas estas características: un brazalete adecuado, ¿sí? Estar en reposo, debe estar en una posición adecuada, ¿sí? El diagnóstico, acuérdense que se debe de tomar la presión en más de 2 veces con cifras de 140, 90 o más en 2 días y en 2 situaciones, en 2 días y situaciones diferentes, para determinar si realmente son hipertensos. Bueno, para confirmar el diagnóstico, hay unas guías inglesas que manejan mucho lo que es el uso de monitorización ambulatoria o domiciliaria de la presión arterial. Ellos usan mucho que lo ideal es, para comprar el diagnóstico, hay que usar el monitoreo ambulatorio de presión arterial del mapa, ¿sí? Actualmente en México, bueno, cada vez se lo está utilizando más en el mapa. Sin embargo, a veces no es muy práctico, o a veces los pacientes les molesta mucho el tener el brazalete que se les está insuflando cada media hora durante el día y la noche cada hora. Entonces la otra opción es hacer un monitoreo de presión arterial en casa. Aquí lo que se sugiere es que debe ser al menos en la mañana y en la tarde, mínimo 7 días, ¿sí? La finalidad es sacar un promedio, quitando el primer día que se está tomando la presión, y si los valores en promedio son más de 140, 90, se confirma el diagnóstico. Entonces esto creo que es muy práctico, sobre todo cuando uno está con la duda. Entonces si el paciente, pues, ¿qué es lo típico? Que llega a la consulta, muchos llegan con hipertensión de la bata blanca, entonces las presiones están muy altas, entonces la recomendación: váyase a su casa, sugerencia, tómese la presión mañana y tarde, una semana, y en una semana me trae las cifras, y ya con eso ustedes hacen el promedio, quitan el primer día de la presión y el resto lo
lo suman, hacen la media, y si las presiones son de 140 a 90, pues ya se confirma el diagnóstico, ¿sí? Que es una de las cosas que tiene estas guías inglesas y que recomiendan. Al final, el objetivo de dar manejo a un paciente hipertenso es identificar el estilo de vida y, de acuerdo a eso, dar sugerencias de modificación del estilo de vida. Tratar de identificar cuál es la causa de la hipertensión. Como les decía, la mayoría son primarias, y si hay algunos datos o síntomas que sugieren que son secundarias, hay que hacer todo el estudio de hipertensión secundaria. Y obviamente también uno de los objetivos es evaluar qué tanto hay afección al órgano blanco, y de acuerdo a eso también dar el tratamiento, ¿sí? Bueno, causas identificables de hipertensión pueden ser cardiopatías congénitas. Acuérdense que la hipertensión aórtica es una causa. Por ahí hay problemas de la válvula aórtica, lo que es insuficiencia aórtica puede dar hipertensión también. Lo que veíamos en el caso, problemas de tiroides, paratiroides, fibromuscitoma, problemas de Cushing, enfermedad neurovascular, desostenido primario, problemas renales, ¿sí? Apnea del sueño. Acuérdense que en la actualidad en México es muy común el problema de obesidad, y muchos obesos son hipertensos, y la causa es principalmente la apnea del sueño, y sobre todo que cuando no se puede controlar adecuadamente, entonces hay que hacer estudios de polisonografía para ver si tiene apnea del sueño y ver si mejora las condiciones de esa apnea del sueño para mejorar la presión arterial. Ahora, ¿qué estudios de laboratorio voy a solicitar? Ahí va a depender de lo que uno sospeche. En general, puedo solicitar perfil de lípidos, electrolitos, para ver si nos guía o nos da una sospecha de algún problema endocrinológico, ¿sí? Lo que es pruebas de función renal, creatinina, urea, para determinar si hay alguna lesión renal, ¿sí? Un general de orina para ver si hay proteinuria, y si le hay, bueno, pues sospechan que la causa es ya una de dos, que ya hay afección a órgano blanco, o que la causa de la hipertensión sea algún problema renal. Estudios de gabinete, lo básico, pues un electrocardiograma, que es lo que vamos a encontrar, desde crecimiento de ventrículo, de aurícula, arritmias, problemas de cardiopatía isquémica, una radiografía de tórax en la que vamos a ver lo que es cardiomegalia, si es que existe, y datos de congestión venocapilar. Otro estudio que también podemos ver, bueno, es un ecocardiograma, donde podemos ver, en este caso, hay un rozamiento de las paredes, que lo que me indica que ya hay repercusión a órgano blanco. Es igual, es el mismo paciente, también tiene muy rosadas las paredes, entonces ahí es una forma de evaluar si ya tiene afección a órgano blanco. Sí, es algo semejante, más que en nuestra proyección. Ahora, hay varias guías del manejo de hipertensión arterial. Obviamente las que nosotros frecuentemente usamos son las de Estados Unidos, obviamente las de México. Las de México regularmente son refritos de las de Estados Unidos o las de Europa, que no es nada original, nada más son traducciones que tenemos. Les decía que las guías inglesas son unas guías, son buenas, y hay cosas diferentes a las que sugiere, sobre todo la europea y las americanas. Bueno, ese es un esquema para estratificar el riesgo cardiovascular, que lo sugiere lo que son las guías europeas. Entonces, de acuerdo a las cifras de presión, ¿sí? De acuerdo si hay o no afección al órgano blanco y si hay factores de riesgo. Entonces, de acuerdo a las cifras de presión, por ejemplo, si yo tengo una hipertensión arterial grado 3, con presiones de más de 180 y más de 110, y si yo tengo uno o dos factores de riesgo, obviamente el riesgo es muy alto, y de acuerdo a eso ellos sugieren el manejo de la hipertensión arterial. Entonces, de acuerdo a los diferentes, como van progresando, de acuerdo a las cifras de presión, y si hay lo que son factores de riesgo y afección a órgano blanco, entonces es la sugerencia del manejo. Obviamente, en el caso de un paciente con EDC, ya con enfermedad renal, diabético y daño a órgano blanco,